Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a nuestro culto virtual dirigido por el Departamento de las Damas Dorcas. Vamos el texto sagrado y lo abrimos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo número 11. Leeremos a partir del versículo 23 hasta el 34. Dice así el texto sagrado: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, el nuevo testamento, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. El Señor añade esta noche bendición a la predicación de su palabra. Le pido por favor, hermano Daniel, que nos proyecte la primera diapositiva, la que tiene el título, por favor. Estamos estudiando el tema la Santa Cena. Como se observa en el título, es una cena que tiene un propósito. El propósito es honrar, recordar la obra del Calvario. Y se proponen tres aspectos esenciales. Primero, que traigamos a nuestra memoria los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo al vencer la muerte, al tomar todo reino, potestad y dominio bajo sus pies y darle al ser humano libertad. Segundo, al sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y tercero, traer para su amada iglesia ricas y abundantes bendiciones hasta que Él venga. Dijimos el día martes que iniciamos este estudio cómo había en la iglesia de los Corintios ciertas divisiones de criterios en cuanto al bautismo, porque algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, pensando que el instrumento que Dios había usado era el que merecía la honra, en este caso el hombre, y no habían todavía sido edificados profundamente para aceptar que toda la gloria era para Jesús. Ahora entramos a otros tres aspectos que plantea el texto. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, por favor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué fue eso que recibió Pablo que él también transmite? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Siguiente diapositiva, Daniel, por favor. La siguiente. Allí. Tomamos la primera definición el día martes, que se buscaba como objetivo que la cena del Señor, su amada iglesia, que es exactamente su cuerpo aquí en la tierra, tuviera comunión. Y terminamos con el texto que está en el libro de los Salmos, capítulo 133, verso 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso encontramos que esa solicitud, esa petición que fue expresada en el libro de los Salmos, se cumpliría más tarde en la iglesia del Señor Jesucristo, gracias a la participación de cada miembro en la cena del Señor. Hoy trabajaremos el segundo, la mesa del Señor. Le invito por favor, hermano Daniel, para que me proyecte el capítulo 10 de Corintios, verso 21, por favor. Y vamos a detenernos a observar esta parte. Capítulo 10 de Daniel, de Corintios, verso 21. Dice así el versículo 21 del capítulo 10 de la siguiente manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En la iglesia de los Corintios había ciertos rituales que en la comunidad habían sido conocidos antes de llegar al conocimiento del Evangelio. Dicho otra palabra, la filosofía griega había hecho mella, había hecho curso en la sociedad de esta congregación, a tal punto que cada vez que se celebraban fiestas en honores a dioses, como digamos el dios Asclepio, el dios Esculapio, que es el mismo, el dios Zeus, y una cantidad de dioses que había en el Paternón de Atenas, que fue la filosofía que los griegos lograron imponerle al mundo entero. Eso hacía que se hicieran ciertas prácticas de consumo de vino durante tales fiestas. Y nuestros hermanos en la fe quedaron acostumbrados en que había que embriagarse para ser partícipes de las fiestas paganas. Ahora, cuando llegamos al cristianismo, el apóstol Pablo observa esa conducta. Y en el texto que leímos la vez pasada, encontramos esta situación. Dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Capítulo 11 de Corintios, verso 21. Proyécteme, hermano Daniel, por favor, para que se aclare por qué Pablo hablaba de esta manera. Capítulo 11, versículo 21. Observemos el texto, hermanos, que está allí proyectado. Verso 21 dice: pues al comer, cada uno se adelanta a tomar tu propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. De esa cultura que ellos habían adquirido en la filosofía griega que había invadido esa región, habían quedado con la cultura que en toda fiesta debían embriagarse. Y cuando se presentó la celebración de la Cena del Señor, más de un cristiano
pensando que el interés de Cristo era embriagar a las personas, hacerle perder el juicio, terminaron consumiendo vino fermentado. Por esa causa, en el capítulo 10 se deja bien claro que cuando se va a realizar la Santa Cena, no podemos beber la copa del Señor en el sentido que se consume ese vino que es lleno de alcohol, es decir, fermentado. ¿Por qué? Porque en la iglesia llegaron a tener esta situación. Tomaron la Santa Cena del Señor y la convirtieron como una fiesta mundana, a tal punto que había hermanos que a medianoche ya estaban embriagados. Por eso el apóstol Pablo se detiene a través de la obra del Espíritu Santo en su vida a corregir tales prácticas que había en la iglesia del Señor. Y eso debe quedar claro durante estos 2 meses que estamos impartiendo cierto conocimiento basado en la Sagrada Escritura para que tengamos claridad. El vino que se va a usar para celebrar la cena del Señor no puede tener fermento, hermano. Esa fue una de las recomendaciones que dimos el día martes. No es que usted va a comprar una botella de vino ahora, la Santa Cena como le quedó en la botella, el resto usted dice, oiga, yo no lo voy a desperdiciar. Yo me tomaré toda la botella de vino. Para que usted conozca, según los expertos en este asunto, dicen que la embriaguez dada por el vino supera 6 veces más la embriaguez producida por la cerveza, el aguardiente, el alcohol. Así que es 6 veces peor el tufo que una persona experimenta al embriagarse con vino. Por ese motivo le estamos diciendo, la uva que usted va a comprar, prepárela 1 hora antes de la Santa Cena. No la deje fermentar, por favor. Y haga solo la cantidad que usted va a tomar. En el caso de los que aún no han sido bautizados, van a tomar una uva, la limpian totalmente con agua un poco hervida y quitan todas esas bacterias o virus que muchas veces por usar agua del río Bogotá en estos cultivos hace que las uvas tengan algún tipo de virus o bacteria. Las pringamos de esa manera y quitamos cualquier tipo de enfermedad de ellas. Y usted, hermano, que no ha sido bautizado, va a consumir la uva y para de contar. No es que usted va a hacer un vino de esa fruta y lo deja fermentar 1 año, 2 años, y después dice, pastor, aquí tengo un vino sabroso para tomar la siguiente Santa Cena el otro año. No, ese no es el propósito de la Santa Cena. En la iglesia de Corintio había personas embriagadas y el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, tomó participación para corregir esta conducta en nuestros hermanos. Y les dejó bien claro que la cena del Señor jamás busca posesionar en la mente de ningún cristiano lo que sería la cultura de la embriaguez. No, Señor. Antes todo por el contrario, el pan es sin levadura y el jugo de vino es sin fermento, sin leudo. No el hermano leudo, sino sin leudar, fermentar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos bendecidos. Siguiente diapositiva, mi hermano Daniel, por favor. La que habla de los 3 elementos. Esa misma. Definiciones. Dice el punto 3. La cena del Señor. Vamos a ver la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 20, por favor. Y dice así al pie de la letra.
Así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor. Pues al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. Se tomó como costumbre en la iglesia de los Corintios preparar un alimento para ser consumido. ¿Y qué llegaron a pensar en el futuro los hermanos? Que el interés máximo de la Santa Cena era llenar el estómago. Así que la glotonería visitó a los hermanos y no esperaban ni siquiera la participación del pan y del vino, sino que adelantaban el plato, el alimento que había sido preparado previamente, y posteriormente, cuando estaban tan llenos de tanto comer alimento, era que querían después tomar la cena del Señor. Y si usted se lee el texto completo, dice el apóstol Pablo que no se siguiera con esta práctica. Dice el verso 22, ¿acaso no tenéis casa en que comáis y bebáis? En otras palabras, si ustedes, el único interés que los lleva a participar de esta Santa Cena es el estómago, pues en sus casas preparen muy bien sus alimentos y consuman el pollo, la carne, el pescado que quieran, pero no hagan de esta ceremonia un placer para el estómago, sino una bendición para el espíritu. Y esto debe quedar claro, porque de pronto algún hermano dice, hermano, qué práctica tan sencilla. Un pancito y un poquito de jugo de uva. No, no, yo doy tanto dinero para que el otro año o la próxima vez que se haga la Santa Cena, metamos siquiera un churrasco o hagamos de pronto cierta comida especial, cierta carne, y esto de verdad sea una celebración. Quiero decirte, hermanos, que en los Corintios hubo esta idea y comenzó esencialmente como una ayuda para el estómago de algunos, pero terminó siendo una práctica que le quitó el buen deseo a la Santa Cena. El objetivo principal no es llenar el vientre, el objetivo principal es recibir a través de la práctica perfecta de esta ceremonia lo que se llama bendición espiritual para el alma. Y segundo, recibir unos beneficios de la obra de Cristo en el Calvario, que es la salud para nuestro cuerpo y la fortaleza a nuestro espíritu. Así que ojalá a futuro esta congregación no entre en esa tendencia, que se comience inicialmente por compartir un poco de alimento hasta el punto que alguien dice, yo regalo una ternera completa, y más tarde se convierte en el principal deseo es comer carne de res y no recordar la obra del Calvario. Dice el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi carne que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aparece otro elemento que se vuelve necesario y es la gratitud, hermano. Si mira el texto sagrado, cuando el apóstol va a expresar lo que recibió del Señor, hay dos puntos. Lo que también os he enseñado, dos puntos. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y hay un punto y una coma. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. La gratitud, mi hermano, es un elemento fundamental en la cena del Señor. Es el momento donde el pueblo, si recordamos la historia pasada, recordaba esa muerte de los primogénitos cuando llegó la última plaga a Egipto. Y recordaba un Dios que había sido amplio en guardar a su pueblo de la plaga de la muerte de los primogénitos. Y recordaban entonces que tenían un Dios fiel
Un Dios que en el momento que hubo juicio, Él fue un padre amoroso para el pueblo y fue un guardador que no dejó que ninguno de ellos fuese tocado por la muerte. ¿Qué traemos a nuestra memoria el día de hoy en la Santa Cena? Porque por un lado está la copa de el vino, que es un jugo de uva, que nos hace recordar la obra de Cristo en el Calvario. Un soldado que toma una lanza, hace un orificio en el costado de nuestro Señor Jesucristo y permite que se precipite a tierra una sangre gloriosa, inmaculada. Así que vemos ahí un elemento del recuerdo, la sangre de Cristo. Un pan que simboliza el cuerpo de Cristo que fue golpeado por el látigo romano, fue vituperado al ser colocado en las manos de Jesús y sus pies unos clavos, fue herido y molido por nuestros pecados, dice el texto en Isaías, para que viéndolo realmente el ser humano dijera: Dios mío, cuán castigo merecíamos nosotros, no podíamos soportarlo, pero tú pagaste por nosotros el castigo. Y cuando uno recuerda que el que debía pagar ese sufrimiento, el que debía recibir esos latigazos y ese hueco en el costado era el ser humano, pero no podía, porque si lo sufríamos moríamos, aparece la imagen de un Cristo que dice: yo tomo el puesto por ti, yo me convierto en tu sustituto. Y Cristo toma el puesto de la raza humana, sufre por nosotros y nace un sentimiento entonces que es la gratitud. Alguien tomó nuestro puesto, alguien sufrió por nosotros, alguien pagó nuestra culpa. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias. Hermano, cuando estemos celebrando la Santa Cena, el día 12 de este mes de julio, yo te invito a que traigamos a la memoria ese día en el que nos encontramos con Jesús. Más de uno de los que estamos presentes en este culto virtual, recordamos que estábamos en el momento de mayor estrechez económica. Otros estaban en un hospital esperando la muerte. Otros estaban en llanto y en lamento. Habíamos perdido un ser querido. Otros estaban a punto de tomar una decisión que pondría en riesgo sus vidas. Pero alguien fue capaz de mirar nuestra lágrima, nuestro sufrimiento, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra angustia, y dijo: lo que ellos están sufriendo lo quiero sufrir yo, para que ellos queden libres. Lo que ellos están padeciendo lo quiero padecer yo, para que ellos sean sanos. Y nace un sentimiento de gratitud en el que realmente reconocemos que fuimos salvos por gracia. No lo merecíamos. No éramos dignos que Él, siendo el santo, siendo el justo, se bajara a tal punto que tomara nuestra condición humana y todavía se rebajara más a sufrir nuestro padecimiento y todavía descendiera más a morir por nosotros. Por eso, hermanos, cuando la iglesia comprende el verdadero sentir de lo que es la cena del Señor, tú miras a más de un hermano doblando sus rodillas, elevando su alma en plena actitud de fe y diciendo: Dios me ama demasiado. Quiero que ese sentimiento, hermano, jamás salga de nuestra mente. Hay muchas personas que dicen, hay hombres que predican y dicen que Jesús me ama, pero no soy consciente de ese amor. ¿Qué ha hecho Él para que yo lo reconozca? Yo era un niño como de 8 años aproximadamente,
Cuando escuché esta canción en un culto misionero, no sé quién es el autor, perdónenme, pero era muy niño, y decía: si quieres prueba de amor, mira al Calvario. Si quieres prueba de amor, mira mis manos. Si quieres pruebas de amor, mira al Calvario. Mira mis manos, mira mis pies, porque te amo. Porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás, porque te amo, porque te amo, porque te amo como nunca nadie te amará jamás. Yo tenía 8 añitos cuando hubo un hermano que pasó a cantar un himno especial en una santa cena. Y yo comprendí que realmente que Jesús amaba a todo ser humano, porque nadie se lo pidió, pero de él plació el manifestarse en carne. Nadie se lo pidió, pero a él le gustó ir al Calvario a sufrir por nosotros. Nadie le aplaudió, lo dejaron solo, a tal punto que la misma tierra decidió el sol cerrar sus rayos para no ver lo que estaba sucediendo. El santo moría por los pecadores. El justo entregaba su vida por los injustos. Así que, hermanos, cuando estamos celebrando la cena del Señor, llega a nuestra memoria esa gratitud nacida de corazón. Jesucristo nos amó a tal punto que se entregó por nosotros y se dio por completo, totalmente. Cumplió a plenitud las expectativas que se necesitaban para que la raza humana fuera libre de pecado. Así que, hermano, el 12 de julio traigamos este pensamiento y este sentimiento emerca de lo profundo de nuestro ser. Somos agradecidos con la obra de Cristo en el madero de la cruz. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, por favor, después de la que hice definiciones. El pan sin levadura. Vamos a tomar este elemento y vamos a trabajarlo. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 26, el verso 17 y el versículo 27, por favor. Dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo: de cierto digo que uno de vosotros me ha de entregar.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad del Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo: ¿soy yo, maestro? Él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Vamos a tocar esa participación. Las personas tenemos que aprender que Dios dejó bien claro con detalles, gran lujo de detalles, cómo se celebraban ciertas fiestas. Aquí encontramos que el pan debe ser bendecido. Porque si tomamos el pan sin orar, sin dar la bendición de Dios, sencillamente no estamos haciendo mucha cosa. Los colombianos por cultura cada día en el desayuno partimos un bocado de pan y lo mojamos con algo de café en leche, algo de chocolate, y estamos acostumbrados a hacer esa participación todos los días. Pero aquí hay un pan diferente, hermanos. Jesucristo le plació decir que ese pan no tenía que llevar levadura dentro de la preparación. La costumbre colombiana es que en nuestras panaderías, todos los panes que se venden llevan levadura. Esto hace que su masa tenga cierta presentación en cantidad, pero cuando la pesamos no tiene el peso. Encontramos que Cristo sí desea que el dulce no solo sea presentación, sino que tenga peso. ¿Por qué? Porque eso va a evocar a su obra en el Calvario. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de Cristo sin pecado, que fue entregado por nosotros. Y cuando se presenta un pan sin levadura, queda en nuestra memoria un mensaje implícito, que nuestra vida debe ser consagrada, que nuestra vida debe ser presentada con peso ante Dios. El peso del cristiano no es su masa corporal, no son sus kilos de músculos. No, Señor. El peso del cristiano es su vida en santidad. A mayor consagración, a mayor entrega a Dios, a mayor vida en santidad, ese cristiano tendrá un mayor peso de gloria. Pero hay cristianos que se ven aparentemente hermosos, lucen agradable, buen vestido, buen vestuario, buen cabello, buen peinado, pero cuando Dios los pone en la balanza, no hay pureza en sus corazones, no hay santidad en sus pensamientos, no hay calidad de pertenecer al reino al cual estamos. Y el Señor se propone que a través de este mensaje implícito del pan sin levadura, cuando el cristiano lo muerda y se dé cuenta que no es fácil pasar un pan de esa calidad, entendamos que Dios tampoco va a dejar pasar al cielo una persona que no tenga la calidad de santo. Por eso cada vez que hablamos de la venida del Señor, el texto sagrado dice: sin santidad nadie verá al Señor. Se necesita una vida libre de pecado para que nuestros ojos vean al alto, al santo, al sublime, para que podamos levantarnos a las alturas y ser llevados a esa morada más allá del sol. Así que queda implícito ese mensaje. Hay un pan que no lleva levadura. Hay un pan que simboliza que el hombre y la mujer que va a participar de este programa debe tomar una decisión bien seria.
Su vida debe ser el fiel ejemplo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto sagrado que fue conforme a nuestra condición humana, pero sin pecado. Así debe ser el cristiano que aspira a encontrarse con Él. Dice el verso 26, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Vamos a dar gracias a Dios, porque Él se convirtió en nuestro modelo, en nuestro ejemplo, y estamos dispuestos a seguir sus pasos. Entonces el pan debe ser bendecido y dos debe ser partido. Hermano, no esperes que te den un pan completo, porque eso tomaría la egolatría de cualquier hombre o mujer y la elevaría. El pan debe ser partido porque recuerda que hay un objetivo, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Dicho de otras maneras, si a mí me dan un pan completo y a mi hermano le dan otro pan completo, lo que estoy diciendo es que en mi vida nadie se tiene que meter. Soy único. Pero cuando se toma el mismo pan y se le da a cada uno una porción pequeña, quiere decir que todos estamos participando del único pan que ha existido. Se mandó a hacer a una panadería un solo pan, pero ese único pan, con las mismas características y propiedades, excepto sin levadura, va a probar cada cristiano. Para que entendamos que en la iglesia no hay acepción de personas. En Cristo todos somos iguales. El que tiene 30 años de bautizado probará ese pan. Y el que tiene un día de bautizado, porque tendremos el día anterior unos bautismos, también va a participar del mismo pan. En otras palabras, tenemos un Cristo que es majestuosamente grande en amor. Él se deja disfrutar, se deja experimentar de ese hombre o mujer que lleva un día de convertido. Y también se deja experimentar, se deja probar de ese hombre que lleva mucho tiempo en el Evangelio, de esa mujer que lleva mucho tiempo en la fe. Así que por eso cada uno va a recibir una pequeña porción. No vayas a decir, hermano, ¿y dónde está el resto? Por favor, mándenmelo. Porque es un solo pan que se mandó a hacer. Y dependiendo del número de cristianos, cada uno recibe de ese único pan una pequeña porción. Eso está aquí en la Biblia. Eso hizo Cristo. Verso 26 dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. No quiere decir como el catolicismo que en ese instante el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. No. Eso se llama una comparación, una metáfora. Un símbolo, una simbología, por favor. No quiere decir literalmente que en ese instante el Espíritu Santo hace un milagro y el pequeño pan que estás comiendo se convierte en el cuerpo de Cristo tuvo en la tierra. No. Es un símil. Estamos trayendo a memoria la obra del Calvario. Y en esa ceremonia, esa pequeña porción de pan va a recordar a tu vida y a la mía un cuerpo sin mancha, sin contaminación, sin levadura, que un día fue entregado para toda la raza humana. Igual viene el siguiente elemento. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Así que aparece el segundo elemento, que es la copa de la uva. La copa que contiene jugo de uva simboliza la única sangre que fue derramada por la raza humana, la sangre de Cristo. Y cuando el ser humano se llena de esa actitud y tras su memoria ese agradecimiento por la obra de Jesús,
y recibe esta copa, mira lo que dice el texto sagrado, Primera de Corintios. Es claro en decirnos lo que va a pasar en ese momento. Daniel, por favor, me proyecta capítulo 11, la Primera de Corintios, por favor. Verso 30, por favor. Y estamos a punto de terminar la lección segunda. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Eso es la persona que se dedica a ver en la un placer para el estómago. Recuerda que en los Corintios había una cena, un alimento que se daba, y muchos en los Corintios decidieron poner el primer lugar en la comida para el cuerpo y finalizaban ya tomando la copa y el pan. Pero el apóstol Pablo criticó esa costumbre y ahora les dice que para tomar el pan y el vino hay que tener una dignidad. ¿Cómo se expresa esa dignidad? Que yo debo discernir. Discernir es comprender a profundidad el cuerpo de Cristo. ¿Qué es comprender el cuerpo de Cristo? Que Cristo no tenía dos cuerpos, tenía solo un cuerpo. Y lo estamos simbolizando con el pan. Segundo, que Cristo tiene una sola sangre y fue derramada por toda la raza humana. Cuando comprendo que había un solo cuerpo y una sola carne, una sola sangre, perdón, discierno el propósito de la venida de Cristo al mundo. Recordemos el día que un hombre lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué nace un cordero? Un cordero nace para ser partícipe de una ceremonia. El cordero pascual se le engordaba, se le daba crecimiento y desarrollo para que al llegar la fiesta, él fuera sacrificado y entregara su vida. Cristo nace, crece, se desarrolla, inicia su ministerio solo con un objetivo: entregar su vida por el pecado de todos nosotros. Cuando yo discierno eso, que todo lo que él buscó fue mi bienestar, mi salvación, y ahora entiendo que él me pide que cuando vaya a celebrar esto, yo tenga en mí gratitud, yo tenga en mí agradecimiento, yo tenga en mí el recuerdo de su obra, yo tenga en mí paz conmigo mismo, con Dios y mis semejantes, y yo exalte la obra de él en la cruz. Yo comienzo a discernir todo lo profundo que hubo en Cristo para salvar a la raza humana. Cuando yo discierno eso, yo recibo los beneficios de esa ceremonia. ¿Cuáles son? Es el apósito del verso 30. El verso 30 explica que el que lo toma indignamente se va a enfermar. 2, se va a debilitar. Y 3, puede morirse. Ahora el apósito, es decir, lo contrario, el que la toma dignamente, entonces en vez de estar debilitado se va a fortalecer. En vez de estar enfermo se va a sanar. Y en vez de esperar la muerte en breve, lo que encontraremos es vida. Y quiero en estos 2 últimos minutos dedicarme a esa parte. Desde que he sido niño en la iglesia del Señor Jesucristo he visto esto. Yo tenía como 10 años de edad y había un hermano que llevaban a la iglesia central de Barranquilla, un muchachito que era su nieto porque el hermano era ciego. Desde que yo recuerdo lo conocí ciego. Y recuerdo que hubo una santa cena en la que él participó con un beneplácito, un agradecimiento a Dios enorme. Y decía: gracias, Señor, pero gritado.
y se entendía en ese grito que había una gratitud de lo profundo del alma que le nacía en el corazón a esa persona. Y él decía: gracias, Jesús, te doy gracias por ser tan bueno. Y recuerdo que hubo un instante que ese hombre comenzó a brincar, a hablar en lenguas. Y todo el mundo pensó: Dios mío, al ciego se cae. Dios mío, se golpea la cabeza. Dios mío. Porque se quitó de la mano de su pequeño nieto que le llevaba culto. Hermanos, ese día experimenté lo que es el gozo del Espíritu Santo. Ese hombre brincaba en medio de unas bancas de madera inmensa y no golpeó ni una madera. Si usted le pide a un atleta que haga ese ejercicio, por muy olímpico que sea ese hombre, podía golpear más de una de esas grandes sillas de madera. Porque la distancia que había entre una silla y la otra, póngale usted 60 centímetros, y ahí no pasaba. Solamente cabía el cuerpo de la persona para sentarse. Y este hombre brincaba, pero altísimo. Póngale unos 80 centímetros, brincaba unos brincos por el Espíritu Santo y alababa a Dios. Y no se caía, no se golpeaba con el madero. Como a la media hora que se le acabó ese éxtasis, comenzó a decir: hermano fulano, hermano sultano, hermano perencejo, hermano sultanejo. Y todo el mundo: hermano, ¿y usted por qué sabe que soy yo? Escuchaba, pero ahora lo estoy viendo. Dios me dio la vista. Y en esa Santa Cena, hermano, me di cuenta que los beneficios de la obra del Calvario no solamente son sobre el espíritu, es decir, no solamente la persona habla en lenguas, no solamente el cristiano se renueva. Ese es el primer propósito, fortalecerse en el Espíritu Santo. Pero ese día aprendí que además de fortalecerse un hombre o una mujer cristiana en el Espíritu Santo, puede ser sano de cualquier enfermedad que padezca. En la isla de Providencia tenía una hermana que usó unas gafas que tenían el grueso de un fondo de botella, gruesísimas, y muchas veces la hermana se golpeaba y decía: es que ya no me sirven estas gafas. Y un 31 de diciembre que celebramos la Santa Cena, fue tanta la bendición que esta mujer recibió que las gafas se le cayeron y se le hicieron pedazos, y todo el mundo dijo: Dios mío, ¿cómo le compraremos ahora unas gafas si no hay ópticas en esta isla de Providencia? Pero cuando la hermana dejó de hablar en lengua: qué bonita es esta iglesia, y vio la iglesia como si estuviera nuevamente pintada, vio las sillas bonitas y de hermana, usted no está con los lentes puestos y usted dice que esas sillas tan bonitas, que ese color de la pared tan bonito. Hermano, es que estoy viendo claro. Yo con las gafas no veía casi, pero estoy viendo claro. Hermano, nunca más ha necesitado gafas la hermana. Dios le puso unos ojos nuevos hasta el día de hoy por haber participado, como lo he explicado, con agradecimiento, con reconocimiento a la obra de Cristo en el Calvario, con exaltación al pago que él hizo por el pecado de la raza humana en el madero de la cruz. Cuando estos elementos aparecen en la cena del Señor, el cristiano es bendecido, la cristiana es bendecida. ¿Te gustaría, mi querido hermano? ¿Te gustaría, mi querida hermana, recibir estas bendiciones? Porque he sido testigo de personas que han sido sanas y no veían. Otros han sido sanos y según los médicos tenían que tener tratamientos hasta que se murieran. Otros han sido llenos del poder del Espíritu Santo, que es el principal propósito. Es decir, cuando se toma la cena del Señor con dignidad, el espíritu del ser humano, hombre o mujer, se fortalece en Dios.
Dicho en otras palabras, nos renovamos en el Espíritu Santo. Y si los médicos te habían dicho que pronto irías a la muerte, el que ha tomado la Santa Cena en un hospital, eso me pasó en la ciudad de Montería, un creyente que le detectaron cáncer y me dijo: pastor, creo que no aguanto llegar al 31 de diciembre. ¿Será posible que usted me trae aquí al hospital de Montería la cena? Y era el día 28 de diciembre y estaba tan grave ese hermano que, según la ciencia médica, ese día moría. Y dije: con mucho gusto, hermano. Yo tenía una moto en ese tiempo. Hice un viaje de Cereté, Córdoba hacia Montería, que eran 20 minutos en moto a 120 kilómetros por hora. Y me presenté al hospital con mi vasito de jugo de uva y la pequeña porción del pan. Y dos enfermeras que me vieron entrar con esa alegría dijeron: tanta bulla para traer una cosa tan chiquita. Y recuerdo que ese hermano participó de esa Santa Cena con una alegría y decía: Señor, ya me puedo morir. Señor, ya tomé la Santa Cena. Me puedes llevar, Señor. Y se robó tanto en el hospital de Montería. Bueno, yo lo dejé, me fui para la casa. Celebramos el día 31, el primero que tuvimos día libre en la iglesia. Dije: voy a visitar a mi hermano en el hospital. Y cuando el viaje a Montería, no encontré en el hospital a nadie. Dije: se murió el hermano y no me avisaron, Señor. Cogí enseguida de regreso hacia Cereté, donde vivían sus dos hijas, y ahí estaba el viejito. Y cuando yo me dice: pastor, tengo una buena noticia. Jesucristo me sanó, mi pastor. Estoy sano. Un hombre que la ciencia médica había dicho que no pasaba de la noche del 28 de diciembre. Jesucristo lo tuvo 12 años más. Llegó a morir a los 94 años de edad. Jesucristo es extremadamente bueno, hermano. Yo te invito a que por ningún motivo no dejes de participar de la cena del Señor. Querido amigo, querida amiga que nos has estado escuchando, anímate, por favor. Toma esa uva como símbolo de la decisión que tú has tomado de ser cristiano, de ser cristiana muy pronto. Participa de la cena del Señor y veamos la gloria de Dios que se manifieste en nuestras vidas de corazones de aquí en adelante de una manera gloriosa y especial. Yo invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. El que necesite, hermano, pedir perdón porque ha tenido cierta discrepancia, cierto conflicto con un familiar, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese hija, llámese tío, primo, llámese hermano de padre y madre, hermano. Agachar la cabeza vale la pena para recibir tantas bendiciones tan grandes como las que Cristo tiene para los que tomamos la cena con esta actitud de agradecimiento, reconocimiento a Dios y dignidad ante su presencia. Dios tiene muchas cosas que darnos. Allá en la isla de Providencia, el hermano Juan de Dios Pérez fue un hombre que quería tener un don del Espíritu Santo. Él había escuchado siempre que había personas que colocaban la mano y sanaban inmediatamente enfermos de la enfermedad que tuviesen. Y él me decía: hermano, me gustaría recibir ese don. Recuerdo que expliqué como en 10 minutos antes de dar la cena: hermano, pídale un don a Dios, porque usted puede recibir aquí un don nuevo. Y Dios le dio al hermano Juan de Dios Pérez Herrera ese don. Y fue un hombre que entró a la junta local. Y gracias al buen ministerio que ese hombre tuvo, cada vez que en el hospital llega una persona pero grave de muerte, decía: hermano Juan, tome la moto, por favor, nos encontramos en el hospital. Y fue un hombre que Dios usó para grandes milagros en el hospital de Providencia. Dios puede activarte un don, hermano. El día 12 de julio hay don para hacer milagros.
don para hacer sanidades, hay don de palabra de sabiduría, hay don de palabra de ciencia, hay don de discernimiento de espíritus. ¿Qué don necesitas que Dios te active? Dios puede dártelo. Y una vez que lo recibas, sirve a la iglesia del Señor, hermanos. Sirve a tu familia. Y sirve a cuanta persona Dios ponga en tu camino, para que descubra que hay una iglesia gloriosa a quien Cristo dotó de herramientas, de dones de su Espíritu Santo para enfrentar esta pandemia. El domingo, Dios mediante, tendremos otro testimonio hermoso de la obra que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y corazones. Así que dejemos que las siguientes directivas, la del sábado, la del domingo, la del martes, todas las directivas estamos convocadas a poner nuestro granito de arena para que la iglesia en Usaquén sea preparada y que no se quede ninguno sin que participe de la cena del Señor y todos seamos edificados. Oremos, mis amados hermanos. Señor Jesús, Padre Santo y Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, mi Señor Jesús. Te damos a ti la alabanza y toda la adoración. Gracias por el Calvario, Señor. Gracias porque tú te entregaste como la ofrenda perfecta de expiación por nuestros pecados. Gracias por derramar esa sangre tan inmaculada que produjo salvación, perdón de pecados, limpieza, expiación, Señor. Gracias porque tu propósito ha sido, es y será la salvación, la regeneración y la transformación del ser humano, Señor. Ayúdanos a deponer aquellas cosas que están sin un obstáculo en algunos y en otros, a decir voy a participar. Ayúdanos a bajar la cerviz, Señor. Ayúdanos a reconocer que estamos, pedir perdón, agachar la cabeza, Señor, doblegar en plena actitud de fe nuestra alma, propósito de participar de esta hermosa ceremonia que traerá bendición a nuestras vidas. Bendice a toda la congregación de Usaquén, nuestros hermanos y amigos, nuestros simpatizantes, nuestros futuros hermanos que pronto serán bautizados, Señor, para que todos seamos partícipes de esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.